Resulta que Hiperbórea no termina en donde fueran los confines de Groenlandia hacia el norte, sino que nos adentramos en un tema más tremendo, que es la tierra hueca. Ahí es donde las cosas se nos ponen más difíciles, porque tenemos que entrar en una interacción de ciencias, donde hablamos de geomorfología, de geografía, de geodesia, de historia y de literatura, porque tenemos que entrar a considerar que las leyendas que elaboran los pueblos no son meras imaginaciones. De algún lado vienen las leyendas populares de los diferentes pueblos, los folclores. Todo eso tiene un fundamento muy rico que hay que analizar para entenderlo. Entonces, ¿de dónde venimos? Mira, también tenemos que diferenciarnos como razas, porque resulta que los negros no vienen del mismo sitio que los blancos. Los amarillos no vienen del mismo sitio que los negros o los blancos. Cuando analizo esto con la ayuda de los antropólogos de la vieja escuela, cuando la antropología eran 17 años y ya había que ser abogado o médico para poder entrar a estudiarla, ¿no? No como ahora, 3 añitos y ya eres antropólogo. ¿Qué? ¿Ahora somos muy inteligentes y los del siglo XIX eran idiotas? Pues no, había muchas cosas que había que saber. Resulta que unas investigaciones que son bastante, lamentablemente no puedo dar datos ahora porque necesito una carrada de informes que dar, y yo quiero sintetizar para que la gente investigue un poco. Resulta que la raza negra no viene de África. Lo que nos dicen los negros más antiguos de África, es decir, la raza negra, los chamanes negros y algunos arqueólogos negros que han investigado en profundidad esto, todas sus leyendas nos hablan de un mundo muy grande, que es el más grande de los mundos bajo el sol. Interpretado con el conocimiento moderno, ¿cuál es el mundo más grande bajo el sol? ¿África? ¿América? No, el mundo más grande bajo el sol es Júpiter. Y cuando nos dicen que su mundo nos lo dibujan con 2 huevecillos en un círculo, aunque están dispuestos de una manera simbólica, estamos viendo las manchas de Júpiter. Y cuando tenemos un médico o una amiga, muy amiga que tuve en Brasil, doctora en genética además, negra, más negra que esto, negra pura de raza, y ella investigó mucho sobre la genética, las diferencias genéticas de las razas, para estudiar los posibles orígenes y los posibles procesos en busca de esta gran pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Pues resulta que en el dónde venimos ella descubrió lo mismo que yo, pero por el lado de la genética, y con otros médicos hicieron en la Universidad de Sao Paulo un informe que finalmente también lo censuraron, pero te estoy hablando hace 30 años casi ya. Pues descubrieron que el esqueleto de la raza negra es mucho más resistente que el ario, porque está hecho para una gravedad diferente de la nuestra. Pero aquí en la Tierra está muy bien, es decir, su esqueleto está hecho para unos casi 10 metros sobre segundo de gravedad, mientras que nosotros, los arios, tenemos un esqueleto que está hecho para 6,7 o 7 como máximo. Entonces aquí la gravedad nos mata. Quiere decir que si nos preguntamos cómo hace las cosas la naturaleza, ¿es que a nosotros la naturaleza nos hizo con un esqueleto deficiente? ¿La naturaleza, que es eterna y tiene la sabiduría de la eternidad, nos hizo con un esqueleto deficiente? ¿O es que no estamos viviendo en el lugar que tenemos que vivir? Y a los negros les hizo un esqueleto que aguanta perfectamente esta gravedad. Son diferencias que son muy importantes a la hora de entender de dónde venimos cada raza. Las mismas leyendas más antiguas de la raza negra hablan de que provienen de Júpiter. Las leyendas más antiguas de la raza amarilla dicen que provienen de Venus, los amarillos. Por eso adoran el lucero de la mañana o el lucero de la tarde, depende de la época. Entonces, entre leyendas y genética empezamos a lograr puntos de encaje. Ahora, donde todo esto termina no encajando es cuando hablamos de la superficie exterior de los planetas. Pero cuando conocemos el tema de los planetas huecos, cuando nos vamos a la leyenda de Hiperbórea y la relacionamos con los griegos y algunas leyendas mayas, y hablamos del inframundo,
o entendemos el inframundo pero con un criterio objetivo, resulta que todas estas leyendas nos están hablando del interior de los planetas, bajo un modelo que no es el de la Tierra maciza, o el de Júpiter macizo, o el del Venus macizo, o el del Marte macizo. Estamos hablando de todas estas leyendas nos llevan al interior de los mundos. Por lo tanto, tenemos indefectiblemente que entrar al tema de la Tierra hueca. Y si llamamos a un físico, que he consultado unos cuantos, claro, ellos no estudian geología ni geomorfología, como los geomorfólogos no estudian física en la profundidad que deberían estudiarla para entender el modelo de la Tierra o el funcionamiento de la Tierra. Resulta que el modelo de la Tierra maciza, dicho por físicos, es absurdo. No es viable, es un modelo absolutamente inviable. Digamos que si yo te digo, mira, ponte encima de este taburete, te pones encima del taburete. Ahora coge el taburete con tus manos y levántate. ¿Levitarías? ¿Levantarías el taburete? No, ¿verdad? Es un modelo físico inviable. Bien, pues el tema de la Tierra maciza es tan inviable como eso. Es totalmente ilógico. Si miramos el plano, el dibujito que nos enseñan en la escuela, el problema es que también lo enseñan en la universidad, de la Tierra maciza, y decimos, bueno, esto tiene un funcionamiento nuclear, como te proponen de alguna manera, ¿no es cierto? Bajo ese modelo, resulta que el mundo estaría siendo afectado por un terremoto constante, mínimamente, por el solo hecho del efecto marea. Es decir, si ves lo que ocurre en el océano, imagínate lo que pasa teniendo en cuenta solo la gravedad, el efecto lunar sobre un líquido metálico. Absolutamente inviable. Además, la costra de la Tierra no podría contener, no sería suficiente todos los volcanes del mundo para contener ese horno, es decir, habría explotado desde su inicio. Es decir, el modelo de la Tierra maciza es físicamente inviable. Cuando los físicos se empiezan a interesar por esto y empiezan a sacar sus cálculos, tenía unos 13, 14 años cuando consulté por primera vez el tema con unos físicos, porque me interesaba no sabía que tenía tanta relación con el tema Hiperbórea, que este tema lo fui viendo luego, pero paralelamente con el tema de las pirámides empecé a estudiar el tema de la Tierra hueca, y lo he estudiado quizá no tanto como el tema de las pirámides, pero sí que he puesto muchísimos viajes y muchísimo tiempo y consultando a muchísima gente, haciendo lo que se llama interdisciplinaria. Entonces, cuando les presento por primera vez a un par de físicos esto, bueno, pues se agarraron un poquito la cabeza, ¿no? Decía, me parece que aquí las cuentas no me cuadran. Claro, ellos habían estudiado los teoremas de Newton, y estudiando los teoremas de Newton, pues tenemos el tema del modelo de la Tierra hueca. Es que Newton no podría concebir el modelo de la Tierra maciza. Además, sus teoremas son hoy pues palabra autorizada, vamos, que cualquier matemático, cualquier geómetra, cualquier físico los conoce, y no son una tontería. Estamos hablando de ciencias exactas aplicadas a un modelo, mientras que el tema de la Tierra maciza es absurdo. Entonces luego, cuando empiezo a estudiar la parte histórica, es decir, el tema antropológico, tengo que relacionar física. Ya para esto era mayorcito, y entonces me voy a la provincia de Santa Fe, en Argentina, y también doy con otro par de físicos, pero estos ya estaban dedicados a producir esferas metálicas y de vidrio, y estaban, o sea, física aplicada a la industria. Y bueno, cuando les planteo de la Tierra maciza, ellos ni se acordaban que en la escuela habían visto eso. Y se miraron un poco y dijeron, ¿esto es lo que enseñan en la escuela? Sí, me parece que esto es lo que... Sí, pero es que esto no... Vamos, es que al solo sacar algunas cuentas básicas se rieron del modelo. Dice, esto no puede ser. Ve a decírselo a los profesores de física, le digo yo. De geografía y de geomorfología. Dice, ¿que eso enseñan en la universidad también? Sí, de la escuela primaria, la secundaria y de la universidad. Ese es el modelo que te enseñan en geología. Bueno, mira, saquemos algunas cuentas. Sí parece una estupidez, pero saquemos... Bueno, las cuentas demostraron que era una gran estupidez. Hicieron algunos modelos, intentaron hacer un modelo práctico, no era totalmente viable, pero sí metiendo un montón de detalles en los cálculos, y vieron
que realmente la Tierra no puede ser maciza. Pero sí, les presenté el modelo de tierra hueca y ya las cuentas salieron. Y luego eso fue ajustado por diferentes personas que fui consultando a lo largo de los años y llegamos a la conclusión de que la Tierra en realidad tiene 1000 kilómetros de corteza. Pero detrás de esa corteza, más abajo de esa corteza, atmósfera. Y más allá sí un núcleo, un sol interior. Y cuando nos vamos a la historia y a lo que nos cuentan los vikingos y a lo que nos cuenta Nicolas Janssen, ya en el siglo XIX, final del siglo XIX, porque hay gente que ha entrado en el interior de la Tierra por los huecos polares, tanto del sur como del norte, hablando una vez un amigo mío, del cual, esto ya lo tengo por referencia de una tercera persona, un piloto de la Fuerza Aérea Argentina entró en el interior de la Tierra. Cuando leemos algo que es de público conocimiento, aunque distorsionado ya con el tiempo, en 1947 el almirante Richard Byrd con su ayudante Dufek fueron en un avión Beaufort, entraron por el Polo Norte, sobrevolando una superficie, lo que sería Hiperbórea, pero ya es no la Hiperbórea que en algún momento estuvo en la parte de afuera del planeta, sino ya en la parte de adentro, lo que es parte del hueco polar norte, y sobrevolando una extensión similar a la de Estados Unidos. Iban con un avión Beaufort cargado de tanque de combustible para tener una enorme autonomía, y bueno, les alcanzó para volver, pero llegaron a ver inclusive un mamut, como los que se han encontrado luego en Siberia, todavía si bien estaban congelados, se sabe que no eran fósiles, han muerto hace relativamente poco. Es decir, estamos viviendo no solamente en un sistema de engaños, un sistema de engaños científicos, a tal punto que se nos sigue ocultando que en realidad estamos viviendo en la parte de afuera del mundo, y los mundos no están hechos para ser habitados normalmente en la parte de afuera. Entonces ya pueden mandar sondas a Marte y a otros planetas que sí, van a encontrar a lo mejor en algunos ruinas, como en Marte, que hay ruinas, hay pirámides, hay muchas cosas, océanos, lo que fueron fósiles hace millones de años, pero eso no quiere decir nada. La realidad de los planetas está por dentro. La Tierra tiene una costra de 1000 kilómetros, es decir, cuando leemos la Biblia, si la interpretamos correctamente, el Génesis nos habla de que el Señor, Jehová, primero la edad nórdica es más amplia en esto, y nos habla de un señor que se llama Loki, que luego fue llamado Yahvé, que significa el inquieto, y después Jehová, que significa expulsado de la tierra. Entonces este señor fabricó personas, seres humanos, a su imagen y semejanza. Hoy le llamaríamos clones. Pero claro, esto está en libros muy antiguos, que con el tiempo se fue degenerando y además se fue acomodando a los poderes eclesiásticos y políticos. Por conveniencia le fueron quitando, poniendo y tal. Pero si nos quedamos estrictamente con lo científico que nos puede dar el Génesis, nos encontramos con que habla de Hiperbórea, solamente que descrita en una serie de términos que luego se ha repetido en las toponimias, es decir, en los nombres de lugares, en otros sitios, como en Asia Menor. Entonces nos encontramos con claves de Hiperbórea y con claves del interior de la Tierra, y nos encontramos en la Edad nórdica todavía con más datos. Cuando los comparamos con el Génesis bíblico, sobre todo si pillamos la Biblia aramea, nos vamos a encontrar con mucho más detalle de dónde venimos, como raza aria, como personas de raza aria. Venimos de otra raza de verdaderos seres humanos. Nosotros somos clones, o copias de copias de copias de clones. Por eso sufrimos tantas cosas, somos tan débiles, tan frágiles, nos caemos de 3 metros y nos matamos. Mientras que los dioses no serían otra cosa que los verdaderos seres humanos.